Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadanos diputados, junta directiva, invitados especiales el día de hoy, diputados, concejales, activistas, miembros de la sociedad civil, no solamente de buenos días, sino también, no solamente de nuevo por protocolo, sino por los deseos, trabajo y sobre todo aspiraciones de Venezuela. Un feliz año. En definitiva, poder ser felices junto a nuestros seres queridos, junto a nuestra gente, que para ustedes, diputados de la Asamblea Nacional, no solamente es un deseo, sino hoy también un deber y transformarlo en acción. Así que para todo el pueblo de Venezuela, por supuesto, trabajamos por tener un feliz año. Dicho esto, y antes de iniciar la presente sesión y a los efectos de dar cumplimiento con la establección del Estatuto de la Transición, se designa a la ciudadana diputada Delsa Solórzano para que actúe como secretaria accidental de esta sesión de instalación de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de nuestro reglamento de interior y de debates. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, señor presidente, con los diputados de la legítima Asamblea Nacional que se encuentran presentes y los diputados que se encuentran vía remota. Se abre la sesión este 5 de enero para dar inicio al periodo ordinario de sesiones a través de esta comisión delegada. Por favor, de lectura al orden del día. Único, inicio del periodo legislativo ordinario 2022-2023 de la legítima Asamblea Nacional. Gracias, secretaria. Por favor, de lectura al artículo 12 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional. Artículo 12. En virtud de lo establecido en el artículo anterior, la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional será ejercida por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, la cual funcionará a través de la comisión delegada hasta por 12 meses continuos a partir del 4 de enero de 2022 o hasta que, dentro de ese lapso, se restablezca el orden constitucional y democrático. Señor presidente, señor vicepresidente, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, como consecuencia de la aplicación del artículo 12 y de la reforma del estatuto que rige la transición en virtud del carácter constitucional de la continuidad del ejercicio parlamentario de la Asamblea Nacional electa en 2015 y en virtud también de la vigencia del artículo 233 del texto constitucional, queda así ratificada la Asamblea Nacional y la Presidencia encargada de la República, a cargo de Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República. Juan Pablo Guanipa Villalobos, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Conectado vía remota, Carlos Eduardo Berrizbeitia Siliberti, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada y hoy secretaria accidental Delsa Solórzano. Antes de darle la palabra al diputado José Hernández para considerar la propuesta de secretario para este periodo legislativo, quiero darle la palabra a el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, el diputado Juan Pablo Guanipa. Adelante, diputado. Ciudadano Juan Guaidó, presidente e integrantes de la legítima Asamblea Nacional elegida en 2015. Queridos venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo, aunque vivimos
la hora menguada de nuestra nación, vivimos también la hora de la esperanza, del compromiso y de la transformación. La dictadura de Nicolás Maduro ha producido la peor debacle que puede vivir un país. Esa dictadura ha permitido y promovido la presencia guerrillera y delincuencial en tierra venezolana. Lo que hoy sucede en Barranca del Orinoco, en Monagas, es lo mismo que sucede en toda nuestra frontera. En el municipio Páez del estado Apure, en los municipios Bolívar, Ureña, Rafael Urdaneta, García de Evia, Panamericano, Ayacucho, Junín, Los Capachos, Fernández Feo, Libertador del estado Táchira. En La Guajira, Perijá y sur del lago de nuestro estado Zulia. Zonas en las que la dictadura ha entregado nuestra soberanía para que grupos criminales nacionales e internacionales hagan de las suyas y trafiquen con drogas a costa de la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra gente. Esta misma dictadura es la causante única de la muerte de venezolanos por hambre, por la delincuencia o por razones políticas. Ella es victimaria de miles de venezolanos que han sido sometidos a la privación de su libertad y a la tortura por manifestar sus derechos políticos. Es ella la responsable de que de 5 a 6 millones de venezolanos se hayan visto forzados a salir del país, con las consecuencias que esto produce en la unión familiar y en el progreso de nuestra nación. Por todos los venezolanos debemos seguir luchando. 2021 fue un año de acciones de esta Asamblea Nacional en medio de las circunstancias políticas, económicas y sociales y en medio de la pandemia. La comisión delegada no solo discutió los problemas más importantes del país, sino recorrió las calles, ciudades y caseríos de la mayoría de los estados de Venezuela. Y tenemos que seguir encontrándonos con esa Venezuela profunda que mantiene intacto su ánimo libertario. 2022 es un año para seguir en nuestro esfuerzo, asumiendo nuestros errores y dando la cara por nuestro país. Si la dictadura ha cometido la más grosera e impúdica corrupción que se haya visto en toda nuestra historia, que los entendidos calculan en varios centenares de miles de millones de dólares, nosotros debemos tener cero tolerancia con la corrupción. Por eso, debemos decirlo, el caso Monómeros nos ha hecho daño frente a la credibilidad de nuestra gente. Si la actuación de la comisión designada por la Asamblea Nacional concluyó que hubo un intento de toma hostil de esa empresa y se frenó cualquier pretensión en ese sentido, el trabajo no ha terminado. Esta Asamblea designó una nueva comisión que ha debido avanzar en la investigación y en la reestructuración de esa empresa, y el trabajo no se ha hecho porque falta la asignación de un integrante de esa instancia. Es necesario que eso sea resuelto y que la comisión concluya el trabajo para que logremos una empresa reestructurada y despartidizada. En este asunto tenemos la obligación de dar testimonio. La Asamblea Nacional, la legítima, electa en 2015, tiene la responsabilidad de enfocarse en el objetivo de lograr que termine esta dictadura. Y las opciones debemos discutirlas en unidad, siempre conscientes de que nada lograremos sin intensificar la presión interna y la presión internacional. Por eso debemos agradecer a todos los venezolanos que dentro y fuera del país seguimos en este esfuerzo. Por eso debemos agradecer a las organizaciones y estados aliados internacionales que nos acompañan en esta gesta libertaria. A los venezolanos nos han pretendido dividir. Por mucho tiempo la dictadura criminal nos ha pretendido dividir entre la cuarta y la quinta, entre chavistas y opositores, entre los que tienen y no tienen, entre civiles y militares, entre izquierda y derecha, entre los que están en el país y los migrantes, entre los que quieren votar y los que exigimos y peleamos condiciones. Y la verdad es que eso es un discurso vacío de la dictadura criminal. Es una gran manipulación, es una propaganda desde todos los medios de comunicación que compraron, de redes sociales
y laboratorios inventados y hasta disfrazados de oposición. No caigamos en las trampas que construyen los mismos voceros del régimen. Lo que los venezolanos rechazamos es vivir en dictadura. En eso sí estamos unidos. Estamos unidos para salvar a nuestro país. Los venezolanos somos una gran familia, una familia que ama su patria, que ama la libertad y ama la democracia. Estamos unidos por una Venezuela libre y eso es lo más importante. Los venezolanos hemos atravesado y superado muchas etapas, etapas de lucha, etapas de movilizaciones, etapas electorales, etapas de protestas, y todas han sido etapas de resistencia. Todas han valido la pena, porque son expresiones de resistencia cívica. Pero ya llegó el momento de la transformación. No queremos reconstruir porque eso sería volver a lo que había. No queremos cambio porque algunos cambios son insuficientes para refundar los poderes, las instituciones y a nuestra sociedad. Lo que necesitamos es una transformación, transformación educativa, transformación económica, transformación productiva, transformación ciudadana, transformación institucional, hasta llegar a una transformación cultural. Pero ninguna de esas transformaciones será posible sin una verdadera transformación política. Aquí no estamos para simulaciones de cambios o para cambios gatopardianos. Se acabó el tiempo. Ya nadie se cree esas actuaciones que esconden intereses mezquinos y personalistas. Ese tiempo se agotó. Refundar la República requiere una verdadera transformación política, con un liderazgo ético y coherente. Necesitamos una verdadera estrategia nacional, con organización social y unidad verdadera. Se acabó el tiempo de las improvisaciones, llegó la hora de la transformación. Debemos cambiar la pobreza por prosperidad, la corrupción por honestidad y la politiquería por un liderazgo ético, creador de calidad de vida y bienestar. Reeducarnos para la vida, para la libertad, para la democracia, para la esperanza y para la felicidad. Sabemos que nos merecemos estar mejor. No permitamos que nadie nos desanime, que nadie nos quite las ganas y la esperanza. Venezuela triunfará. Más que nunca, esta es la hora de la resistencia. ¡Viva Venezuela libre! Muchísimas gracias, diputado Juan Pablo Bolívar, primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Con estas palabras le doy así el derecho al diputado José Hernández para presentar la propuesta de secretario. Adelante, diputado, por favor. Presidente encargado Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, ciudadanos todos. Con la venia del presidente quisiera hacer un comentario, 30 segundos, un minuto, presidente. Adelante, diputado. El hecho de que estemos hoy aquí, los diputados, el presidente encargado Juan Guaidó y la Junta Directiva, implica que estamos fortalecidos, implica que el debate es sano y que el debate conduce a caminos esperanzadores y a caminos de aliento para el pueblo de Venezuela. Aquí no hay vencedores y tampoco hay perdedores. Aquí ganó Venezuela, aquí ganó el Parlamento, aquí ganaron los ciudadanos, aquí ganó la unidad. Y por favor, no extralimitemos los comentarios. El debate es bueno, el debate es sano. Qué bueno que pasó ese debate, qué bueno, y ojalá se repita, porque eso nos fortalece. Presidente, muchas gracias. Adelante, diputado, usted. Como un reconocimiento al amigo, al compañero Wilfredo Febres, para darle continuidad en esta crisis, para darle continuidad en este momento que el país lo necesita, como diputado electo, legítimo de esta Asamblea Nacional y como el resquicio constitucional que le queda al país, y tenemos que interiorizar eso. Este es el único estadio constitucional que nos queda y tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo. Voy a proponer a Wilfredo Febres como secretario
de la Junta Directiva de la legítima Asamblea Nacional para este periodo. Presidente, aquí está la propuesta como diputado y como miembro del partido Un Nuevo Tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Hernández. Someto a consideración entonces la propuesta hecha por el diputado José Hernández. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del ciudadano Wilfredo José Febres Peñalver como secretario de la Asamblea Nacional para el periodo actual de sesiones ordinarias del 2022 al 2023, por favor indicarlo con la señal de costumbre. Gracias, vicepresidente. Se considera aprobado así la designación del ciudadano Wilfredo José Febres Peñalver. Así que pasamos a la juramentación, que será por supuesto vía remota, dado la ubicación actual del secretario. Adelante. Y con base a la modificación hecha en el 2020 del Reglamento de Interior y de Debates. Ciudadano Wilfredo José Febres Peñalver, jura ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de secretario para lo cual ha sido electo. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, juro ante la Constitución, el Estatuto de Transición, el Reglamento Interior y de Debates, y cumplir todas las leyes inherentes a la materia, y seguir luchando por la unidad y por el restablecimiento de la unidad en el país y de la democracia. Sí, lo juro. Muchísimas gracias, secretario. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien, sino que os lo condenen. Que usted, juramentado y electo secretario de la Asamblea Nacional para el periodo actual de sesiones, por favor, asuma su rol desde este momento. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, queda con ustedes el ciudadano presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Ciudadanos vicepresidentes, Junta Directiva del Parlamento Nacional, diputados de la Asamblea Nacional, invitados especiales el día de hoy. Para mí es un honor y también un deber nuevamente estar ante ustedes, ante el país, ante la República, ante las futuras generaciones y también la historia, que nos preguntarán por este día, que nos reclamarán, nos exigirán y naturalmente nos harán rendir cuentas ante el país, como le corresponde a cualquier funcionario público, como le corresponde a cualquier servidor de este país. Y mi deber hoy también es rendir cuentas a la nación, también es ponerme nuevamente de pie ante las adversidades que hoy enfrenta Venezuela y decirle a los venezolanos: no están solos. Y decirle a los venezolanos que aquí estamos firmes y unidos nuevamente para enfrentar una dictadura que ha pretendido aniquilar la esperanza de cambio del venezolano. Porque la pretensión de la dictadura es aniquilar ese ánimo de lucha del venezolano, que hoy vemos, por cierto, en Barinas,
que hoy vemos ante las denuncias de Barranca del Orinoco, que hoy vemos en la huelga de hambre del teniente coronel Igbek Marín Chaparro, por cierto, no para morir de hambre. Nadie hace una huelga o sale a protestar en las calles de Venezuela para morir, luchando por sus derechos, sino lo hace para vivir dignamente, ejerciendo legítimamente sus derechos constitucionales, esa que defendemos hoy en este Parlamento Nacional. No es un premio, no es un regalo el asumir riesgos ante una dictadura. El asumir la Asamblea Nacional del 2015 como hoy lo hacen nuestros diputados ante una dictadura macabra, señalada por delitos de lesa humanidad, señaladas por torturar a venezolanos, y no fueron delitos que se cometieron en la década pasada, por cierto. No fueron delitos que se cometieron en el pasado, en la historia. Son delitos que se cometen hoy en Venezuela. Y hoy les digo también a los venezolanos que hoy asumimos el riesgo porque creemos en ustedes. Porque estamos convencidos de nuestra Constitución. Venezuela atraviesa así una tormenta perfecta. Hiperinflación, sueldos de hambre, inseguridad, toma del territorio nacional por parte de grupos irregulares, insisto, como lo sucedió no solamente en Barrancas del Orinoco, pero también en el Arauca, donde se protegen grupos irregulares en Venezuela. Una dictadura que no tiene cómo resolver ninguno de los problemas de los venezolanos. Y atención con esto, porque la dictadura y Maduro, quien usurpa funciones, pueden pretender mandar. Pero díganme ustedes, venezolanos, ¿qué gobiernan? La energía eléctrica, por ejemplo, generan políticas públicas para mejorar el suministro de energía eléctrica o flujo de energía eléctrica a nivel nacional. La gasolina, el agua, el control del territorio, atención con esto. El método fundamental, desde que el mundo es mundo para cualquier estado, nación. El suministro de alimentos, el gas doméstico. La dictadura hace mucho tiempo no gobierna. Maniobra vilmente, y atención con esta palabra, sádicamente, para controlar y mantener el poder. Y quiero decirles algo, ante todo eso hemos resistido. No como Parlamento, como sociedad. Porque este Parlamento Nacional es reflejo de la sociedad venezolana que hoy resiste, que hoy insiste, que hoy quiere salir de esta tragedia, que hoy quiere recuperar su normalidad, su dignidad, no la falsa normalidad que quieren aparentar en pequeñas burbujas económicas generadas artificialmente y por necesidad de la dictadura, por cierto. Porque no crean que para Maduro y su dictadura haber dolarizado el país de facto fue una decisión sencilla, contraviniendo 20 años o contradiciendo las políticas económicas de 20 años. Es decir, ellos durante 20 años generaron y aplicaron controles de cambio. Durante 20 años generaron y aplicaron persecución incluso a los que se trababan a hablar de un dólar, entre comillas, paralelo, que era el mercado funcionando básicamente. Dejaron de hablar de eso y aparecieron los famosos, exactamente, bodegones. A espejo, por cierto, de lo que sucedía en Cuba, con las famosas tiendas de conveniencia que únicamente podían utilizar turistas, que no era que lo podían utilizar únicamente turistas, era lo único que disponían de divisas en ese momento en el hermano país. Porque los cubanos también quieren ser libres, por cierto, y lo demostraron en el 2021. Así que la dictadura está llena de contradicciones, de derrotas sumadas una tras otra. La primera, la tragedia humanitaria, la catástrofe que vivimos hoy. Pero la segunda, tercera, cuarta y quinta se les ha dado una y otra vez, no solamente este Parlamento, porque este Parlamento es reflejo de la unidad del 2015, de aprender de los errores, y atención con eso. Entendimos en el 2012 y 13 que no podíamos ir dispersos con tarjetas varias, es decir, que había que suprimir los intereses partidistas para no dispersar votos
y en el 2015 conquistar, luego de generada y construida la mayoría que hoy somos, sea reflejada electoralmente. Hoy tenemos que emular entonces, suprimir cualquier interés personal, por supuesto, partidista, caprichos personales, y poner encima el interés de todos los venezolanos y del país en este momento, que no es otro que recuperar a Venezuela, que lograr elecciones libres y justas presidenciales para salir definitivamente no solamente de Maduro, sino de este régimen que oprime a todos los venezolanos. Mire, intentaron comprar diputados en el 2019, secuestraron militarmente en el 2020 el Parlamento Nacional. Operación financiada, por cierto, por el comerciante del hambre, hoy preso y detenido en los Estados Unidos por jugar con el hambre de los venezolanos. Intentaron, con gente de nuestras propias fuerzas, cooptar ese Parlamento. Intentaron negociaciones paralelas, alternas, para debilitar y socavar la posibilidad e interlocución de este Parlamento. Asesinaron a nuestra gente, torturaron y persiguieron a los activistas, mandaron al exilio a diputados, hoy se mantienen presos decenas de diputados. Pretendieron eliminar la figura del presidente encargado por parte de la dictadura. Y aquí el mensaje es muy claro. Aquí estamos. Aquí está Venezuela. Aquí está la unidad democrática. Aquí está la necesaria rearticulación de todas las fuerzas en pro de Venezuela. Y no solamente aquí estamos. Nuestro deber es seguir. Nuestro deber es seguir. No era posibilidad para un diputado, por cierto, y no lo es, abandonar sus labores. No lo es. El país lo exige, lo demanda en este momento. Ustedes son reflejo y esperanza de la gente que no se rinde. Y 6 diputados que atravesaron una tormenta cansa. Es difícil, personal, profesionalmente. Hay cuestionamientos, los tiene que haber. Somos sujetos de crítica por estar al frente de esta lucha. Una lucha dura, ardua, en contra de una dictadura que utiliza todos los recursos del Estado secuestrados para perseguir, atropellar, financiar, comprar conciencia. No lo han logrado ni lo van a lograr con este grupo de venezolanos que se mantiene firme. Y como les decía, es un deber seguir, mantener lo que hemos logrado y se ha hecho bien, corregir los errores de manera urgente y sobre todo poner el extra. Hay una evidencia clara. Maduro continúa hoy usurpando funciones en Miraflores. Incontrovertible la evidencia. Es decir, que faltan cosas por hacer. Que faltan cosas por construir. Esas capacidades de las que hablábamos desde el mismo 2019. De la gente, de la diplomacia, de la comunidad internacional, de la presión, de las sanciones a violadores de derechos humanos. Miren el recorrido que hemos hecho. Hoy cuando lo vemos hacia atrás, daríamos por sentado, por ejemplo, proteger los activos de la dictadura. Daríamos por sentado el reconocimiento diplomático de decenas de países a la causa venezolana. Cuando vemos lo que ocurre en Nicaragua o en Cuba, entendemos la importancia del reconocimiento a este Parlamento Nacional y el proceso de respetar y proteger la Constitución. Este testimonio de hoy dice que vamos a proteger y continuar ese camino. La existencia de la Asamblea Nacional. ¿Cuánto quisiera Maduro hoy, por ejemplo, o Jorge Rodríguez, que la Unión Interparlamentaria, por cierto, diputada Solórzano, los reconociera a ellos, por ejemplo? Que el Fondo Monetario Internacional o la OEA les diera dinero para seguir robando abiertamente a la nación como lo han hecho durante 20 años. Y ese es el desespero de la dictadura. Intentaron en el 2018, nadie les creyó. Intentaron en el 2020, nadie les creyó. Acaban de intentar un proceso regional y municipal. No solamente nadie les creyó, sino que cometieron el exabrupto de rearrebatar Barinas.
por una pataleta de los Chávez, por simplemente un capricho de un grupo dentro del poder usurpado que no aceptaba lo evidente, que son minoría, que a pesar de un evento sin condiciones, desigual, sin recursos, le arrebataron lo que ellos llaman la cuna. Y como se lo escuché, por cierto, al diputado Superlano en Barinas, y lo dicen desde Barinas, si ahí empezó, ahí termina. Porque es claro, lo que hemos expresado durante años, son minoría. Así que es labor entonces para nosotros resguardar no solamente los activos, sino la Constitución, el reconocimiento al Parlamento, el desconocimiento a la dictadura. Eso fue un proceso, una construcción, como ustedes lo saben. Es decir, el 23 de enero del 2019, cuando me juramenté y nos juramentamos para defender y proteger la Constitución, cosa que hoy ratifico, defender, proteger la Constitución para lograr elecciones libres y justas. Eso no vino, por cierto, con el reconocimiento de 60 países. Eso no vino, por cierto, con toda la estructura de apoyo y respaldo nacional e internacional. Eso lo construimos, diputada. Las sanciones a violadores de derechos humanos y la corrupción vino acompañada de cooperación en inteligencia, en labores de seguridad, que fue reconocida, por cierto, recientemente, incluso por los Estados Unidos, a través del diputado Paparoni, de lucha anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. Mucho se ha hablado de la necesidad de rendir cuentas, pero también quiero hablar de los reconocimientos incluso internacionales que hemos tenido precisamente por luchar en contra de los que han arrebatado y hecho cosas muy deshonestas a la nación. Eso hay que reconocerlo también, porque de nuevo hay que mantener lo que nos ha hecho enfrentar a la dictadura, ponerla contra las cuerdas, derrotarla una y otra vez en distintos ámbitos, teniendo pendiente la tarea que sabemos que tenemos, que corregir urgentemente los errores. Y el diputado Guanipa hablaba, por ejemplo, de la despartidización, cosa que todos estamos de acuerdo. Lo hemos repetido y dicho en varios espacios. Ahora hay que hacerlo. El gran problema de la política latinoamericana, decía un buen amigo, es la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, que la acción venga con la palabra. Que la acción venga, entonces, con lo que profesamos. Y sé que es un compromiso de todos los que estamos aquí el día de hoy, porque si no, no estuviéramos aquí. Sé que es un compromiso firme. Entonces, acompañar precisamente esa acción. Y ahora, la tarea que nos toca, la tarea que nos viene en este momento, pudiera sonar trivial o evidente: elecciones libres y justas. Elecciones presidenciales libres y justas. Elecciones para salir de la dictadura, para a través de un proceso de movilización, organización, reunificación, no solamente de los partidos políticos, sino de toda la sociedad, salir definitivamente de la dictadura. Y atención con esto. A Venezuela le deben una elección presidencial desde el 2018, que generó esta crisis, por la cual asumí la presidencia encargada de Venezuela. Pero hoy, incluso en la lógica de la dictadura, atención con esto, en la perversa lógica de la dictadura, aferrada a un poder que ya no tiene, que usurpa, que malutiliza simplemente para tratar de sostener y equilibrar la pugna de poder entre los que ahí lo sostienen, tienen fecha de vencimiento. Venezuela no puede esperar hasta el 2024. Nosotros no podemos esperar sentados a que ese momento llegue. Ahí está Nicaragua, lo que sucedió recientemente, lo que sucedió en el 2018 en Venezuela, lo que sucedió en el 2020, o recientemente en el 2021, o en este momento en Barinas. No podemos vivir de deseos e ilusiones. Hay que pasar a la acción transformadora, inmediata. ¿Hay la posibilidad de un acuerdo? Pues tenemos que presionar juntos para que se dé. Hoy está la necesidad y el sentido de reclamo social, diputado, en todas las calles de Venezuela. Hay que acompañarlo. Hoy están en Barinas luchando
ante un monstruo de 7 cabezas, hay que acompañarlos. Hoy invito a todo el pueblo de Venezuela que acompañe y no deje solo a Barinas en este momento de lucha y dificultad que atraviesan. De demostración, por cierto, de que no hay condiciones en este momento, pero de que organizados, movilizados. Entonces, no es cuestión de quién tenía la razón, por Dios. Es una tesis de cara al 21 de noviembre. Es cuestión de cómo nos articulamos. Es cuestión de cómo asumimos los errores. Y Barinas, por cierto, les dio la razón a todos. Siéntanse bien. ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Alimentar la soberbia de unos pocos? ¿O utilizarlo realmente para unificar la lucha? Para enfrentar la dictadura, para hablar al país, para poner el pecho nuevamente. Porque de nuevo, no hay condiciones, es evidente. Arrebataron de manera brusca, tosca, salvaje incluso. Pero se generó una crisis política. Por una vanguardia organizada, movilizada, que con las uñas trabajó para poder arrebatar ese espacio a la dictadura. Entonces no es un tema de quién tenía razón, como lo dijo el diputado, ni de perdedores ni de vencedores. Un tema del deber que tenemos en este momento, carajo. Ya basta de la pugna por quién va a ser candidato presidencial. Ya basta. Ya basta. Guarden sus egos, guarden la soberbia. Es momento de Venezuela, es momento de todos, ¿vale? Es momento de salir adelante. Ya basta. Y lo he dicho 1000 veces, lo vuelvo a repetir. Esa es la aspiración de Juan Guaidó. Mi labor como presidente encargado es lograr una elección libre y justa. La Unidad Democrática elegirá oportunamente pensando en Venezuela para derrotar a la dictadura que ya está derrotada. Son minoría. Buscan dividirnos. Y de nuevo, no pudieron. Aquí estamos, carajo. Y aquí vamos a seguir hasta lograr nuestra tarea y deber encomendado. Así que hay que corregir. Hay que llevarlo a la palabra. Perdón, la palabra a la acción. Primero fue el verbo, como dijeron. Pero venía acompañado de la acción. La acción transformadora, repito. Errores que asumir. Trataron, incluso la dictadura, de vender un CNE como lo suficiente para un proceso como este. No lo es. Y un emplazamiento amable a esas dos personas que están ahí. Barinas. Y aprovecho paréntesis para enviar también un mensaje al Plan República, a la Fuerza Armada, que se comportaron como un partido político. El Plan República no es un partido político. Suena a obviedad. Suena obvio. Pero así se comportan. ¿Quién entra y quién no entra al recinto de votación? ¿Dónde van ubicados los famosos puntos rojos? ¿A qué hora o no cambian o sustituyen una u otra máquina? ¿A qué hora abren o cierran? El Plan República no es un partido político. Un general retuvo un acta en Barinas una semana porque no le daba la gana entregar el acta. Atención con esto. Ese CNE ya sabía el resultado y no se atrevió a proclamar. Entonces no es una cosa u otra. De nuevo, es construir esas condiciones, esa posibilidad para lograr un acuerdo integral y tener elecciones competitivas en Venezuela.
que le ponga punto final a esta tragedia. Y nuevamente, atención, oído, los que sostienen hoy a Maduro, oído, incluso en su lógica tienen fecha de vencimiento, lo repito. Le hago una pregunta al pueblo de Venezuela. ¿Quién creen ustedes que sea el candidato del PSUV? A cualquiera lo derrotamos, por cierto. Pero no está claro, ¿no? Y quiero decirles algo. Lo que protege a los venezolanos no es un grupo aferrado a un poder que usurpan. Ni siquiera lo que lo sostienen ustedes. Lo que protege al venezolano, señores de la Fuerza Armada, de los grupos, incluso en el PSV, es la Constitución. Es la posibilidad de un acuerdo con garantías. Y yo llamo hoy nuevamente a reiniciar de inmediato las conversaciones y la posibilidad de un acuerdo en México. La disposición absoluta de la plataforma unitaria, de la alternativa democrática, de nuestros aliados, a los cuales también debo hacer un paréntesis importante. Agradezco las muestras inmediatas de solidaridad, de reconocimiento a nuestra Constitución, a la lucha de los venezolanos de los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Reino Unido, Alemania y todos los países que respaldan no a Juan Guaidó, no a Juan Pablo Guanipa, a la Constitución venezolana, a la posibilidad de cambio, a la posibilidad de una elección libre y justa, a la posibilidad de un acuerdo integral a través de México, que de nuevo ratifico, como esta asamblea ratifica este periodo de sesiones, la disposición de que la plataforma unitaria, espacio hoy de encuentro de la unidad en Venezuela, retome entonces de inmediato la posibilidad de un acuerdo integral, que dé garantías a través de la Constitución a todos los que queremos una elección libre y justa, para así reactivar entonces el aparato económico nacional, las garantías constitucionales, el proceso de justicia y justicia transicional a través de la Comisión de Justicia y Paz, a través de la reestructuración clara y sana del sistema judicial venezolano, cosas que se están discutiendo ya incluso en ese espacio. Atención con esto también, les doy más información a los que están hoy sosteniendo aún a la dictadura. Esa excusa que les dan a ustedes, pues no crean a ustedes, Maduro va y echa excusas allá. No, que nos levantamos porque dijeron que si Alex Saab lo trasladaban, entonces no tenían la capacidad de interlocución con los aliados. ¡Mentira! Eres un mentiroso. Es un proceso judicial independiente de un país con poderes, autónomo, cosa que se le hace ajena obviamente a una dictadura. Entonces, ese cuento que le echas a tu gente para evadir y eludir la responsabilidad que todos tenemos, que es lograr un acuerdo, es mentira. Atención, señores de la Fuerza Armada, atención los que sostienen ahí todavía al señor. Es a través de un acuerdo, es a través de ese espacio que podemos lograr entonces las garantías necesarias para todos los venezolanos, incluido la Fuerza Armada, incluido el PSV, incluido todos los factores hoy en Venezuela. Las exigencias de la alternativa democrática son claras, transparentes, elecciones libres y justas. No estamos pidiendo ningún tipo de prerrogativa, por cierto, ninguna. Que liberen a los presos políticos, eso es una prerrogativa, es un derecho constitucional, es un derecho a vivir. Que sean investigados los que torturan. ¿O es que ustedes reconocen algún tipo de tortura, señores de Fuerza Armada? Vladimir Padrino. ¿O es que el teniente coronel Igbek Marín Chaparro, primero de su promoción, Probo, no debe estar libre de inmediato? Así que es sencillo. La posibilidad de un acuerdo integral que nos lleve a elecciones libres y justas, que no van a venir solas, que no van a venir por la falsa palabra de Jorge Rodríguez. Otra cosa que se debe acabar: hay un espacio para lograr un acuerdo. Las negociaciones paralelas saben que no llevan a nada, ni en el 2020 ni en el 2021. Si hablar
de asumir errores, tenemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar? Diputadas, diputados, la plataforma unitaria, la unidad, ha sido imperfecta. Hay que mejorarla. Hemos tenido casos de éxito y hay que reconocerlo también, lo decía en el 2015, el acuerdo de gobernabilidad parlamentario, la tarjeta única. Pero ya sabemos que tampoco es suficiente. Lo vimos el 21 de noviembre. No podemos volver a un 21 de noviembre a un tipo de elección como asumimos la del 21. Con estrategias diferentes, con una estrategia de cuotas que no nos llevó a un buen resultado, a la no realización de primarias. Tenemos que evaluar desde ya ese ciclo que se avecina y por el cual estamos luchando, elecciones libres y justas. La plataforma unitaria entonces tiene tarea inmediata. La renovación de los liderazgos. Lo he escuchado en muchos dirigentes, por cierto. Es una necesidad también en este momento. Una urgencia para el país. Y me disculpan lo coloquial, pero en La Guaira decían que hasta el agua que se estanca se empicha. ¿Qué hace fuerte un río? ¿Qué hace fuerte un río? Su caudal, sus afluentes, su norte claro, su objetivo, el encuentro con el mar. No podemos dejar entonces estancada la lucha. Debe fluir. La plataforma unitaria tiene un rol, los partidos tienen un rol también que asumir en cada uno de esos casos. Todos sabemos del debate intenso que hubo en cada uno de los partidos, en cada una de las organizaciones, con lo cual le quiero pedir también de alguna manera disculpas a la nación. La ley del estatuto se debe haber aprobado el año pasado, esa es la verdad. Pero había debate, y hay que decirlo. Claro que había debate, claro que había diferencias. La buena noticia es que la logramos resolver, y por unanimidad aprobamos el instrumento. Pero ahora, los problemas que genera la política no son los problemas del ciudadano, y nos distancian del ciudadano. Es decir, y ojo con esto, todos los ámbitos de la humanidad generan sus propios problemas, hasta los más necesarios, diputados, diputadas. El energético, por ejemplo, no diría, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, genera el calentamiento global, energía no limpia, y tienen que resolver los problemas que genera el ámbito en el cual se desarrollan. Nuestro ámbito es el de la gente, el del ciudadano, el de resolver los problemas, y no podemos quedarnos resolviendo los problemas de la política, que no son los de la gente. Pero para atender los de la gente, evidentemente, tiene que existir algo que se llama unidad, que es una necesidad. Atención con esto, y hay que también decirlo. Bueno, hay muchos que no estamos cómodos, obviamente con posiciones de otro en otro partido, es natural. Si en los mismos partidos a lo interno no están cómodos, si en las casas donde ustedes habitan hay diferencias, la construcción de consenso es un trabajo constante de todos los días. Miren, es como amarrarse los zapatos. Usted no da eso por sentado toda la vida, ¿no? Se levanta en la mañana, se pone los zapatos y ¿qué hace? Se amarra las trenzas. La unidad hay que amarrarla todos los días. Y eso con debate, con respeto, con propósito claro de cara a los venezolanos, con el objetivo de caminar juntos, porque nos sabemos todos necesarios, porque nos sabemos todos útiles en este proceso. Así que hoy, ese foco en la ruta, de los errores que hay que corregir, de la necesidad de hacernos ágiles con los controles necesarios del Parlamento, pero es la burocracia que generamos precisamente por los problemas que genera la política y los controles que hay que tener naturalmente. Por eso la derogatoria de alguno de los comisionados o de los decretos, para hacernos ágiles, para rendir cuentas de manera más eficiente, para hablar claro y de cara al país. Y miren, pareciera también trillado, y les hago una pregunta
de corazón. ¿Somos o no somos mayoría de los que queremos un cambio en Venezuela? ¿Somos o no somos mayoría de los que queremos un cambio hoy en Venezuela? Cuando hacía esta pregunta en el 2018, cuando asumí en el 2019 la presidencia del Parlamento, la gente lo dudaba. Hoy que eso quedamos por sentado. Es lo importante, que no dar cosas por sentado. Nadie lo duda. Ahora, ¿de qué sirve ser mayoría para acostumbrarnos? Para pretender normalizar una crisis o una tragedia muy injusta y desigual para los venezolanos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser mayoría para dejarla guardada en la casa, mi querida diputada? ¿De qué sirve ser mayoría para disputarnos entre nosotros quién es el líder de esa mayoría circunstancial? El enemigo es Maduro. El adversario es una dictadura brutal. Nuestro objetivo, elecciones libres y justas. Nuestro camino y vehículo, la unidad. Nuestras herramientas, el ejercicio de esa mayoría, la protesta, la exigencia, la comunidad internacional, las presiones dirigidas a cada uno de los miembros del régimen que han violado derechos humanos o han cometido actos de corrupción. Ahí está, claramente dibujado la expresión de mayoría, de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que sostener, de lo que tenemos que corregir y lo que tenemos que mejorar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos a punto, díganme? ¿Cuántas veces nos han sentido ustedes como sociedad, como diputados, como venezolanos, que no estamos a punto de lograr el cambio? ¿Cuántas veces nos lo han sentido? Muchas veces. En el 2013, y quiero reconocer el trabajo de todos los que han construido esta mayoría. Esto no es una labor de Juan Guaidó, esto es una labor de todos. En el 2015, cuando ganamos el Parlamento Nacional, en el 2016, cuando estamos en las calles con el referéndum revocatorio, en el 2017, cuando estábamos protestando en las calles, en el 2018 incluso, con otro tipo de lucha al no convalidar el 20 de mayo, en el 2019 sin duda. Y aquí me disculpan la desviación profesional. La máxima presión es la máxima presión. El agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. No a 99.1. No a 99.5. A 100 grados centígrados a nivel del mar. Fisicoquímica básica. Y sí, hemos llegado a 99.9. Porque no solamente lo hemos sentido, lo hemos hecho. Juntos. Pero falta ese extra. Y yo sé que ustedes no solamente lo pueden, sino lo vamos a dar. Desde el acto de contrición y reconociendo los errores, desde la voluntad firme a seguir hasta lograr no solamente esa máxima presión, sino esa solución al conflicto en Venezuela. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer. Y nos toca tomar una decisión. Y hay que poner, digamos, los famosos elefantes claros a la vista de todos y que no sean discusiones paralelas, alternas o gente que nos quiera meter en falsos dilemas nuevamente por intereses particulares. Hay una decisión que tomar, el famoso referéndum revocatorio, la elección presidencial, el acuerdo integral. Y son decisiones que le corresponden a la unidad. De nuevo, no a un grupito que quiere empujarnos a todos en una ruta u otra para fines e intereses personalísimos. No. No. Tenemos espacios de discusión, de decisión. Evidentemente, un proceso como el del 2016, ¿a dónde nos va a llevar? Díganme. Es decir, hay que diferenciar la activación, que es el proceso burocrático por el cual usted recoge firmas y va y le pregunta a Maduro si quieren que lo revoquemos. ¿Usted cree que Maduro quiere que lo revoquen? Creo que es evidente la respuesta. Entonces hay que diferenciar y poder articular la elección que nos saque de esto. Si yo les preguntara a ustedes, el domingo que viene tenemos un proceso o un evento electoral para salir de Maduro, ¿qué creen ustedes que diría la gente? Todo el mundo. Todo el mundo para la calle, ¿sí o no? Ahora, el proceso por el cual activar
es el tema de discusión, no el revocatorio. No, eso no es discusión, señores, por Dios, no metamos más en falsos dilemas, ya. Basta querer dividirnos, como decía el diputado Juan Pablo Guanipa, no solamente por la dictadura de diputados, a veces también a lo interno. Los que quieren un tipo de elección u otra, los que creen en la negociación o en la elección, en la protesta, es todo parte del mismo proceso, es todo parte del mismo proceso. Si no nos estuviéramos enfrentando a una dictadura como esta, o es que no ha sido útil elección, claro que fue útil en el 2015, o es que no ha sido útil la protesta, claro que ha sido útil. Voy más allá, también la negociación. Porque si en el 2017 no hubiese existido el proceso de Dominicana, en el 2018 la comunidad internacional no desconoce a Maduro. Y pareciera que queremos verlo aislado. Pero de nuevo forma parte de todo el proceso. Y nuestra labor es unir todas las piezas, porque nos faltan. A 100 grados centígrados es que hierve el agua, no a 99. Nos faltan, hay que corregir, hay que empujar más. Sí, es difícil, lo sé. Pero yo le pido a todos los venezolanos que empujemos más, que vayamos adelante, que vayamos a la calle, que vayamos a Barinas, que vayamos a defender la democracia, la república que hoy se contiene en este Parlamento Nacional, para que sepan. Lo que nos queda de república, lo que nos queda de república, atención con esto, está contenido en este acto el día de hoy, diputados y diputadas. Y les digo algo, la república no se va a perder en nuestras manos, la vamos a hacer renacer, la vamos a hacer crecer, vamos a defender a nuestra gente, vamos a defender nuestro país. Porque hay que pensar en las futuras generaciones. Muchos perdimos seres queridos en el 2020. Por un lado el COVID. Por otro lado, a muchos que no pudimos despedir ni siquiera. Sentíamos que ya no conocíamos. De alguna manera. Pero también vimos nacer, llegar, esperanza. En mi caso, Mérida Antonieta del Valle, porque nació el día de la Virgen del Valle. Y estaba pensando entre ayer y hoy, ella probablemente viva hasta el 2100. Va a llegar viejita. Si Dios le da salud y mantiene una vida sana, pudiera llegar a ver, imagínate, milagros en el 2100, que suena como imposible. El siglo XXII. ¿Ustedes se imaginan eso? Sus nietos, sus hijos, pudieran llegar a ver a Amelia del siglo XXII. Suena lejísimo, suena imposible, insisto. Suena como un sueño. ¿Pero qué país le vamos a dejar? ¿Cómo será esa Venezuela? ¿Cómo será el mundo? ¿Lo habremos protegido? ¿Habremos frenado el calentamiento global? ¿Habremos recuperado la democracia? ¿Seremos felices en nuestra tierra? ¿Hemos llevado el máximo de prosperidad a nuestra gente? Cuando Mérida y todos los niños de Venezuela volteen a ver el 2021, el 2022, ¿qué quieren que digan de ustedes? Sus hijos, sus nietos. Le digan José, Amelia, Milagros, ¿qué hicieron para dejarnos entonces este mundo, este país? ¿Qué les diremos? ¿Qué les dejaremos escrito? ¿Qué les dejaremos en obras? ¿Qué les dejaremos en intenciones? Y yo los conozco mucho de los que están aquí. Y conozco al venezolano. A su fuerza, a su empuje, a su capacidad de resistencia, de querer vivir felices. Les quiero decir algo, no les vamos a dejar costumbres. No les vamos a dejar burbujas. No les vamos a dejar
gente que relativiza o banaliza la lucha de millones de venezolanos. Debemos haber dejado la lucha constante, sincera, honesta, de lograr un acuerdo, de lograr una elección libre y justa, de retomar la senda y el futuro de nuestros hijos, de haber logrado la reunificación, no de los partidos, y lo estamos haciendo hoy, de la sociedad, de haber sanado las heridas, de reconstruir la industria petrolera, del regreso y retorno de nuestros familiares. ¿Se contará la historia entonces de hombres y mujeres que nunca se rindieron? De hombres y mujeres que no se van a rendir. De hombres y mujeres que valorarán entonces así lo que tienen. ¿Cuántas veces ustedes no le han dicho a sus hijos, valora lo que tienes, mijo? Que uno no sabe lo que tiene hasta que... ¿Cuánto vale la democracia? ¿Cuánto vale la libertad? ¿Vale el sacrificio? Sí lo vale. ¿Vale el esfuerzo, Milagros? Sí lo vale. Porque yo sé que tú vas en autobús y haces política con el corazón. Cuando andan de diputados y diputadas y hablan falsamente, a veces nosotros mismos contribuimos con falsas matrices de opinión. Decimos, no, menos que ese sitio, investiguemos. Llevémoslo al final, cualquiera que se aproveche un ápice de su posición para dañar esta lucha, hay que castigarlo. Punto. Nadie puede jugar con los sueños de nuestra gente, carajo. Nadie. Porque yo sé que ustedes llegan en autobús a hacer trabajo, que se pasan pidiendo para poder ayudar a otros, ni siquiera para ustedes mismos. Yo lo sé y lo valoro. Gracias, diputados y diputadas, por no rendirse, por no sucumbir ante el cochino dinero como lo hicieron los alacranes en su momento en el 2020. Gracias. Ustedes resistieron. Ustedes son el futuro de ese país. Ustedes son los que le van a contar a esta generación del siglo XXII cómo recuperamos la democracia. Porque le vamos a decir entonces a nuestros hijos, a Mérida, a Pedro, a Miranda y a los que vengan, hijo, hija, nieto, nieta, hoy nuevamente caminas por las calles de Venezuela con tu familia, con la certeza del futuro y la tranquilidad del presente, porque nunca nos rendimos, porque atravesamos la tormenta, porque llegamos a buen puerto, porque recuperamos la democracia, porque tenemos libertad, porque no nos vencieron intereses mezquinos, sino por el contrario el amor por este país. Así que esa es la labor que tenemos el día de hoy. Mi profundo agradecimiento a la comunidad internacional, mi profundo agradecimiento al entendimiento del proceso que llevamos en Venezuela, mi profundo agradecimiento a ustedes que dieron el debate en sus organizaciones, que nos llevó a acordar, que nos llevó a hacernos de nuevo una unidad, pero queda tarea pendiente. Queda el extra para llegar a esos 100 grados. Queda la posibilidad del flujo en el río para que llegue a su desembocadura, a su objetivo de la renovación, del fortalecimiento, de la fuerza, de la integración, del foco en el objetivo, la vista en la pelota. La vista en la pelota. Foco. Elecciones libres y justas. Las herramientas que tenemos. Utilizarlas a plenitud. No distraernos con los ruidos en la grada. Y así lograremos entonces anotar definitivamente la carrera que quiere Venezuela. El sueño de todos. Y cada uno se traduce distinto. Recuperar la familia, la normalidad, la dignidad, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, pero en definitiva ser Venezuela nuevamente. Que cuando vean un venezolano de esos 6 millones que están en el exilio, caminando por las calles, ¿sabe por qué quiso recorrer entonces las vías que sus antecesores recorrieron no solamente para liberar el continente, como hace 200 años, sino las que recorrieron
huyendo de una dictadura. Y cuando los vean les digan, ¿y tú de dónde eres? Y con fuerza, pero también con humildad, la que aprendimos al perder lo que teníamos, y sabemos lo valioso que es hoy la democracia, las instituciones, la familia, la unión de los seres queridos. Digan con certeza, yo soy de Venezuela, de la tierra de hombres y mujeres que no se rinden, de la tierra de hombres y mujeres que superaron y atravesaron la tormenta más difícil en la historia de América Latina y llevaron luz a todo el continente. Dios bendiga a este país, Dios bendiga a los diputados de la Asamblea Nacional, Dios bendiga a los que no se rinden, a los que están hoy en Barinas, a los que seguimos adelante, a los millones de exiliados que quieren regresar a su país y a este Parlamento que seguirá hasta lograr esa elección libre y justa. Dios los bendiga. Muchas gracias. Con esto, y me disculpan lo extenso, se declara iniciado el periodo legislativo ordinario del 2022-2023 de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, con en total 112 diputados. En este momento se agota la materia de la sesión y se convoca para el día martes 11 de enero. Dios bendiga a Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.